Pedido nada en mi nombre, pide y recibirás para que tu gozo sea completo. Dígale a él: si tú habitas en mí y mis palabras habitan en ti, pide lo que quisieres y te dará. Que tú nos ayudes, Padre Celestial, en esta mañana, en la exposición de la escuela dominical, Señor. Oh Dios, tú eres el único que lo puedes hacer, Señor Jesús. Por eso te rogamos, oh Dios, que sea tu Espíritu Santo, Padre, el que habla en nuestros corazones, el que nos instruya con tu palabra, Señor. No hay algo mejor, Señor Jesús, con tu palabra, Padre, que ser instruidos con tu palabra. Tú mismo dijiste que no con solo de pan vivirá el hombre, sino con toda palabra que sale de la boca de Dios. Te pido que en esta mañana tú me ayudes, Señor, tú me asistas, porque ciertamente, Dios, no quiero decir algo contrario a tu palabra o errado, Señor. Padre, en mis manos tengo, Señor, a los comprados con tu sangre, Señor. Por eso te pido, Padre, que tú me ayudes, Señor Jesús, y que tu palabra, Padre, pueda salir con libertad y que tu pueblo sea instruido en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios bendiga a cada uno de ustedes. Tomemos la escritura en la epístola del apóstol Pablo a los Efesios, Efesios 4:16. Dice la palabra del Señor: del cual todo el cuerpo, compuesto y bien ligado entre sí por todas las junturas de su alimento, que recibe según la operación cada miembro conforme a su medida, toma aumento de cuerpo, edificándose en amor. Amén. Tome su asiento. En esta mañana voy a continuar con esta serie que hemos titulado Los unos a los otros. Esta es la exposición número 39 y en esta mañana quiero tomar lo que el apóstol Pablo a lo que el apóstol Pablo se refiere en la carta a los Hebreos, el capítulo 3, el verso 13, donde él dice: antes exhortaos los unos a los otros, entre tanto que se dice hoy, porque ninguno de vosotros se endurezca con engaño de pecado. Bien, entonces en esta mañana quiero hablar sobre el exhortarse cada día, que es a lo que el apóstol Pablo se refiere. Mire, voy a escribir aquí una palabrita para que podamos entender un poco mejor el significado de esta palabra exhortarse. La palabra exhortarse en el griego es esta. Y hago la letra grande para que los que están atrás la puedan ver. Es paracleo. ¿Qué quiere decir esta palabra? ¿Qué significa esta palabra? La palabra paracleo quiere decir dirigirse a, como no en el sentido de que yo me dirijo a la Ciudad de México, sino dirigirse como hablarle a. Y eso es efectivamente dirigirse a. Por ejemplo, yo en esta mañana me estoy dirigiendo a ustedes. Eso es lo que quiere decir, dirigirse a, hablarle a, llamar a, invitar a. Lo que se puede hacer en forma de exhortación, súplica, consuelo, instrucción, etcétera. Eso es lo que quiere decir esta palabra. Ahora, el apóstol Pablo aquí nos dice que nos exhortemos. Él usa la palabra exhortaos. Esto quiere decir que nos exhortemos primeramente cada uno a sí mismo y a su prójimo. Y luego él dice cada día. Bueno, eso quiere decir día con día, a diario, cotidianamente. ¿Sabe por qué? Porque al final el apóstol Pablo termina diciendo: porque ninguno de vosotros se endurezca con engaño de pecado. Ahora, el pecado, bueno, si uno toma el mensaje, sabemos que el pecado es la incredulidad. Eso el profeta ya nos lo dijo. Pero el pecado también es un poder activo. O sea, el pecado no solamente es una definición o una palabra, es un poder activo. Y no solamente activo, sino que es agresivo para nosotros como cristianos.
Para la gente del mundo, bueno, ellos son parte de eso, es parte de su naturaleza, así que ellos no lo toman como una agresión. Nosotros, como hijos de Dios, sí lo tomamos como eso. Es un poder activo, o sea que existe y es agresivo, pero a lo que el apóstol Pablo se refiere es que debe de ser resistido. O sea, no solamente decir, bueno, pues ya el pecado me venció, ni modo, ya me quedo ahí tirado, no, sino que debe ser resistido. Y esta escritura que acabamos de tomar es como si Pablo dijera que si endurecemos nuestro corazón contra la palabra de Dios. Bueno, uno diría, no, hermano, yo estoy aquí porque soy creyente, yo no endurezco mi corazón en contra de la palabra de Dios, al contrario, yo estoy a favor de la palabra de Dios. Bueno, eso pudiera ser un dicho, pero realmente nuestra actitud es lo que va a mostrar una cosa u otra. Por eso es como si Pablo dijera, si endurecemos nuestros corazones contra la palabra de Dios, el pecado tendrá riendas sueltas y puede ser que alguno de vosotros se endurezca. Ahora, el antídoto, o sea, para contrarrestar esto, radica en exhortarnos los unos a los otros cada día, mientras aún se dice hoy. Es lo que Pablo está diciendo aquí en Hebreos. O sea, mientras dure hoy, y no me refiero a un día, digamos, al día de hoy, sino más bien el hoy es el día de gracia. Porque cuando se termine la gracia, todo se termina, hermano. Ahora, tal aliento para exhortarnos los unos a los otros tendrá que ser basado en la Escritura, de acuerdo con el ejemplo que Pablo mismo recuerda en esta descripción que hace la Biblia. Mire, Pablo asocia el exhortarnos los unos a los otros con una secuencia de pasajes bíblicos. Mire, si usted nota, voy a volver a leer la escritura de Hebreos 13:13, la que leí al principio. Antes exhortados los unos a los otros cada día, en tanto que se dice hoy. Bueno, ¿a qué se refiere el apóstol Pablo cuando dice eso? Mire, para poder entender el por qué Pablo menciona la palabra hoy, tenemos que ir al contexto de la escritura. Y en Hebreos, aquí mismo en Hebreos, el capítulo 3, el verso 7 al 8, Pablo está diciendo, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, ¿qué es lo que dice el Espíritu Santo? Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación del desierto. Ahora, eso Pablo lo dice antes de Hebreos 13:13, que es la escritura que tomamos originalmente. Pero después de eso, en Hebreos 13, verso 15 y 16, Pablo dice, entre tanto que se dice, si oyeres hoy, le decía la palabra hoy no se refiere tanto al día de hoy, sino al día de gracia. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en la provocación, porque algunos de los que habían salido de Egipto con Moisés, habiendo oído, provocaron, aunque no todos. Si uno lee todo el capítulo 3 de Hebreos, al final el apóstol Pablo dice que una de las razones por las cuales el pueblo de Israel, lo cual es un tipo de la iglesia hoy en día, no entró a Canaán, primero es porque no mezclaron fe, y aún dijo Pablo, porque a ellos también se les evangelizó, así como a nosotros. Pero la segunda cosa que a la cual el apóstol Pablo atribuye que ellos no hayan entrado es por incredulidad. Ahora mire, cuando el apóstol Pablo cita, porque si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, el apóstol Pablo mismo está diciendo que fue el Espíritu Santo el que habló esas palabras. Bueno, pero ¿dónde fue que el Espíritu Santo habló esas palabras? Si usted tiene una Biblia con referencias, lo va a llevar al Salmo 95, al verso 7. ¿Qué dice el Salmo 95:7? Porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su dehesa y ovejas de su mano. Y luego dice, si oyeres hoy su voz, que es la misma escritura que el apóstol Pablo está citando en Hebreos. No endurezcáis vuestros corazones. Y luego el salmista nos lleva a un momento específico de la vida del pueblo de Israel para ver cuándo fue que ellos endurecieron su corazón. No endurezcáis vuestros corazones como en Meriba, como el día de Masa en el desierto.
Bueno, ¿qué pasó en Meriba? Para poder uno seguir esta secuencia de la escritura, uno tiene que regresar a la Biblia para saber qué es lo que pasó. Bueno, esta parte a la cual el salmista se refiere cuando es más específico y dice, miren, no endurezcan sus corazones, porque más bien como lo hicieron sus padres allá o vuestros padres allá en Meriba. ¿Qué pasó en Meriba? Mire. El salmista, en este salmo, el salmista se refiere a un evento del pueblo de Israel cuando recién comenzaron a caminar por el desierto. Ellos habían cruzado el Mar Rojo. Y entonces en Éxodo, el capítulo 17, el verso 3, dice, así que el pueblo tuvo allí sed de agua y murmuró contra Moisés. Al final de cuentas, Moisés era el que cualquier cosa mala que sucediera al pueblo, Moisés era el culpable. Pero ¿por qué nunca le dieron el crédito por haber abierto las aguas del Mar Rojo? Desde luego que no era Moisés, pero Moisés era el instrumento. ¿Por qué nos trajiste a morir aquí? ¿Qué no había tumbas en Egipto? Moisés, ¿por qué esto? Mire, como si Moisés hubiera sido una idea de él, el decir, bueno, yo tengo una idea idea vaga en mi mente y yo me voy a autoproclamar profeta y voy a ir a Egipto y voy a hacerles creer que yo soy el mensajero y los voy a sacar. Si eso hubiera sido el pensamiento de Moisés, nunca hubiera funcionado. ¿Qué truco mágico puede hacer que las aguas del mar se abran y que 2 millones de almas pasen en seco? Pero ahí estaba el pueblo. Así que el pueblo tuvo allí sed de agua y murmuró contra Moisés. Mire, Dios muchas veces o siempre permite circunstancias en la vida de una persona para que la persona alabe a Dios por esa circunstancia o para que reniegue de Dios. Si el Señor, mire, desde que Moisés llegó, no cuando él quiso sacar al pueblo de Israel a su manera 40 años después, pero cuando Moisés llega a Egipto con el poder sobrenatural de Dios respaldando su ministerio, todas las cosas que él mostró estando ellos en Egipto, después en el Mar Rojo, si era el mismo Dios que los había sacado, les había mostrado en Egipto un avivamiento, que les había abierto el Mar Rojo, ¿no sería el mismo Dios el que tendría cuidado de ellos? Porque el Señor les había dicho, y ellos lo sabían porque se lo había dicho a Abraham, que un día ellos iban a morar en una tierra donde fluía leche y miel. El Señor nos ha prometido a nosotros una vida eterna. Nos ha prometido que nos va a llevar al cielo. Bueno, cuando vienen las circunstancias adversas en nuestra vida, ¿por qué tenemos que renegar de Él? Si Él es el que nos sacó, Él nos va a llevar. Si Él es el que nos tiene aquí en esta mañana, Él nos va a llevar más adelante. Y eso es la verdad. Ahora, ¿por qué nos hiciste subir de la tierra para matarnos de sed a nosotros? ¿Usted cree que esa era la intención de Moisés o de Dios? ¿Matarlos de sed en el desierto? ¿Y a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. O sea, cuando Moisés le dice eso al Señor, es porque él ve la furia del pueblo de Israel. ¿Esto no mismo fue lo que le quisieron hacer a Jesús? ¿Alguien me va a decir que esa es la unción del Espíritu Santo? De aquí a poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo a los ancianos de Israel y toma también en tu mano tu vara con que heriste el río y ve. Ahora, el río Nilo había sido herido por la vara del profeta Moisés, y cuando el río Nilo fue herido, porque así el Señor le está diciendo, así como heriste tú al río, toma tu vara. El río Nilo había sido herido y el agua se había convertido en sangre. Pero ahora, ¿para qué es que el Señor quería que hiriera lo que él iba a decir?
He aquí en el verso 6, he aquí, yo estoy delante de ti sobre la peña de Oreb, y herirás la peña. Mire, el Señor sabe, y Él conoce todas las cosas. Si aquí el Señor le dice que hiera la peña, ¿a usted le recuerda que algo el Señor le hubiera dicho después? No que hiriera la peña, que le hablara a la peña. Pero ¿por qué Moisés la hirió? Aquí nosotros podemos ver, el profeta nos dice que Moisés la vida de Moisés comienza o es en ciclos de 40. A los 40 años Moisés sale de Egipto. A los 80 años Moisés regresa a Egipto. A los 120 años Moisés muere. Aquí, en esta escritura, estamos viendo el comienzo de ese tercer ciclo en la vida de Moisés, o sea, Moisés a los 80. Pero aquellos años, aquellos 40, que él tuvo que lidiar con el pueblo en el desierto, ciertamente habían causado algo en el carácter de Moisés. Aquí el Señor le dice, hiere a la peña. Y acá cuando el Señor le dice, háblale a la peña, Moisés no por orden de Dios, sino que él la golpea. Eso es lo que dice la Biblia. ¿Por qué? Porque en esos 40 años algo había sucedido, aun cuando dice la Biblia que Moisés era el hombre más manso que existía sobre la tierra. Por eso el profeta dijo, ustedes lo acaban de escuchar hace unas 2 semanas o 3, que el profeta dijo que el pastor debe de tener un carácter humilde, pero no tan humilde de tal manera que el diablo no quiera hacer de él un títere. Ahora, aquí el Señor dice, y aquí yo estoy delante de ti sobre la peña de Oreb, y herirás la peña, y saldrás de ella, y saldrán de ella aguas, y verás al pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Y llamó el nombre, porque aquí es donde yo quiero traer la escritura, y llamó el nombre de aquel lugar Masa. Si usted tiene una Biblia versión antigua, tiene un número 1 marginal y dice que esa palabra en hebreo quiere decir tentación. Pero el salmista no menciona Masa, él menciona Meriba. Y es a lo que se refiere la Biblia. Y llamó el nombre de aquel lugar Masa, que es tentación, y Meriba. ¿Qué quiere decir Meriba? Si usted tiene una versión antigua, tiene un número 2 marginal que quiere decir rencilla. ¿Qué es una rencilla? Es una pelea, un pleito, una discusión. Y llamó a aquel lugar Meriba, o sea, rencilla, por la rencilla de los hijos de Israel y porque tentaron a Jehová diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Mire, a veces incluso entre los predicadores, si Dios está con nosotros, ¿dónde están sus maravillas? Bueno, ¿qué no es esta pregunta? ¿El Señor está con nosotros o no? Y el Señor eso le molestó. Porque dice la Biblia que cuando ellos dijeron Jehová está con nosotros o no, ellos le tentaron. Bueno, eso es lo que dice la Biblia. Hermano, si Dios no estuviera con nosotros, esto así se hubiera disuelto hace años. Porque esto no es la obra de Francisco Holguín, esta es la obra de él. Y en los 30 años que tengo aquí con ustedes, para mí no ha sido un día de vacaciones, se lo digo. Ni he venido a sentarme en la hamaca a ponerla de columna a columna. ¿Qué es lo que lo ha sostenido yo? Ha sido él. Ahora, cuando uno examina la relación entre estos 3 pasajes de la Escritura, a lo que Pablo se refiere a que nos exhortemos unos a otros, es que
lo que Él nos está diciendo, como yo le he dicho, que experimentemos en cabeza ajena. O sea, Pablo nos dice, miren allá lo que sucedió en Meriba. Por eso el salmista dice, si oyeres hoy mientras hay gracia todavía su voz, no endurezcáis vuestros corazones como allá. A eso es lo que el Señor nos se refiere. Por eso Pablo, en esta escritura que dice al principio, entre tanto que se dice hoy, ¿qué fue lo que pasó hoy? ¿A qué es lo que se está refiriendo el apóstol Pablo? Estas escrituras que yo le he estado mencionando. Entonces, Pablo, a eso es a lo que Pablo se refiere, que nos exhortemos unos a otros, que es a que experimentemos en cabeza ajena al considerar lo que le sucedió al pueblo elegido de Dios, porque no eran los filisteos, hermano, no eran los heteos, no eran los cananeos, eran los israelitas, cuando tentaron a Dios. Y Pablo nos dice que si oímos hoy la voz de Dios, no endurezcamos nuestro corazón. Hoy en día tenemos la certeza que Dios nos habla a través de su palabra y su mensaje. ¿Qué es lo que nos dice la voz de Dios hoy? Primeramente, la palabra de Dios o el mensaje nos manda que nos exhortemos el uno al otro. En preguntas y respuestas, predicado el 28 de junio del 59, párrafo 87, debemos honrarnos el uno al otro. Le estoy leyendo lo que está diciendo el profeta de Dios. Debemos honrarnos el uno al otro y amarnos el uno al otro y exhortarnos el uno al otro y hablar buenas cosas el uno del otro. Eso es lo que deberíamos de hacer. Honrarnos el uno al otro, 1. Amarnos el uno al otro, 2. Exhortarnos el uno al otro, 3. Hablar buenas cosas uno del otro. Eso es lo que deberíamos hacer. Mire, si estas palabras fueran mías en esta mañana, usted tiene todo el derecho, si así lo considera, tomarlas y echarlas al cesto de la basura. Pero estas no son mis palabras, son las palabras de un profeta. Honrarnos el uno al otro, amarnos el uno al otro, exhortarnos el uno al otro y hablar cosas buenas el uno del otro. Ahora, si el apóstol Pablo nos dice que nos exhortemos día a día, hoy en día, ahora el apóstol Pablo no dice en qué cosas, solamente él nos lleva un ejemplo que ya vimos en la Biblia acerca de la trayectoria de Israel. Pero hoy en día tenemos la voz de Dios que es más específica a nosotros. Somos exhortados a humillarnos. En el sermón Una iglesia engañada por el mundo, predicado el 28 de junio del 59, párrafo 45. Mire lo que dice el profeta. Nunca somos exhortados a compararnos con el mundo. Somos exhortados a que nos humillemos. A que el profeta predica después el sermón humillaos. Y aquí él dice, somos exhortados a que nos humillemos. Mire, yo voy a tomar otras dos citas donde el profeta nos dice, él nos exhorta a algo. Esta cita que voy a leer está en el séptimo sello, párrafo 355 a 358. Y esta cita se refiere, mire, porque en esto uno tiene que encontrar el balance. Porque él se refiere principalmente a los ministros. Sabemos de sobra que el profeta dijo que si usted no puede respetar al hombre, al menos respete el oficio. Dijo, y Dios le va a respetar a usted. Eso es lo que el profeta dijo. Ahora, una cosa es
Porque el hombre a veces batalla para encontrar el balance. Una cosa es que la persona ponga el ministro hasta acá, inalcanzable, intocable, porque es tan alto como puede ser. Y otra cosa es que lo tenga así de pequeño, incluso que le alcance a subir el pie para subir y pisarlo. Pero encontremos el balance en esto. El profeta dice aquí en el 7º sello: recuerden, permítanme exhortarle nuevamente. No vayan a decir gracias a nadie en lo absoluto. No digan ni piensen que algún ministro o algún hombre mortal, no hay nada bueno en él, porque no lo hay. No importa quién sea. No hay nada bueno con respecto a ningún hombre. Correcto. Creo que lo entendemos en esta mañana. Si hubiera aquí varias trompetas y una de ellas tuviera que tocar cierta música, sería el hombre. Esas trompetas son completamente mudas. Bueno, es como si yo tomo este micrófono. Si este micrófono no tiene alguien hablando detrás de él, ¿qué pasa? Es lo que el profeta dijo, está mudo. Ningún ministro puede pensar que si Dios le revela algo que es de beneficio para el pueblo, es por él. Es por él, por Dios. Y no es por causa del ministro, es por causa del pueblo, porque él tiene cuidado de su pueblo. Es lo mismo lo que el profeta dice en cuanto a las trompetas. ¿De qué le serviría a usted tener una trompeta? Abrillantarla, pulirla, si no hay un trompetista que le sople. Ahora, eso no es asunto también solamente de soplarle. Usted puede soplarle una trompeta y no va a obtener nada. Se requiere que alguien que la sepa tocar. Una inteligencia. Por eso, usted ha visto, por ejemplo, los violinistas. Un violinista que toca un violín magistralmente, ¿el crédito será para el violín? El crédito es para la persona que le está sacando esas notas. Es lo mismo en cuanto al ministro. Dice, estas trompetas son completamente mudas. Es el hombre que sabe tocar la trompeta y sabe lo que va a hacer, el cual escoge la trompeta. La trompeta no tiene nada que ver. El sonido procede de una inteligencia que está detrás de la trompeta. Correcto. Todas las trompetas son iguales. Todos los hombres son iguales. Todos los cristianos son iguales. Entre nosotros no hay ningún hombre grande. No somos hombres ni mujeres grandes. Todos somos hermanos y hermanas, todos iguales en el mismo nivel. No somos grandes. Uno no puede hacer a uno más grande que otro. Nunca se debe hacer. No, señor. ¿Lo escuchó Tabernáculo Luz al Atardecer? ¿Lo escucharon de verdad? No, señor. Pero todos somos seres humanos. Otra cosa, porque él dice, permítanme exhortarle nuevamente. ¿A qué otra cosa nos va a exhortar el mensajero? No traten de interpretar las cosas. No traten de hacer algo más que vivir simplemente una vida apegada, dando todo el honor y la adoración a Jesucristo. Y luego el profeta nos pregunta, ¿todos entienden eso? En esta mañana, ¿entendieron esto que acaban de escuchar que dice el profeta de Dios? Dice amén, de todo corazón, ámenle, o sea, a él. ¿Lo harán? Ahora, ¿por qué el profeta dice que él nos iba a exhortar nuevamente a que no hiciéramos a alguien más grande de lo que debe de ser, si ese fuera el caso? Porque les digo, el hombre es
es propenso a eso, nunca encuentra su justo medio. O endiosa al hombre o lo pisotea. ¿Que no podremos encontrar el justo medio para vernos realmente como lo que somos, pecadores salvos por la gracia de Cristo solamente? Ahora, termino. ¿Por qué dice el profeta eso? Porque el hombre es propenso a ser un ídolo de una persona que admira. Además, él nos exhorta a vivir una vida sencilla. Por último, ¿cuál es la exhortación del mensajero a los ministros, principalmente a los más jóvenes? Con esto termino. En el sermón que saliste y saber, predicado el 1 de octubre del 59, párrafo 25. Y estos ministros más jóvenes aquí, hermano Graham, al igual que el hermano Rattle y ellos, ciertamente los exhorto a persistir, seguir presionando. ¿Por qué? Yo, cualquier otro ministro, vamos de paso en esta tierra. Y el día que yo no esté, alguien tendrá que levantarse para continuar con la antorcha de esta palabra. Y si llegasen a pasar 50 años y ni el que siga está, habrá alguien más que se va a levantar. Y si de aquí a 50 años ninguno de nosotros estamos, habrá alguien más que se estará sentando en las mismas bancas que usted se está sentando en esta mañana. Por eso, ese es el exhorto a los ministros más jóvenes, a que persistan y a seguir presionando. Eso es lo que el profeta, eso es lo que la voz le dijo al profeta de Dios cuando fue más allá de la cortina del tiempo. Sigue persistiendo, sigue persistiendo, sigue persistiendo. Y eso es el mensaje de Dios para nosotros en esta mañana. Seguir persistiendo hasta llegar a la meta final. Así que somos exhortados, o el apóstol Pablo, mejor dicho, nos dice que nos exhortemos los unos a los otros diariamente, en tanto que se dice hoy. Puestos de pie. Padre, te agradezco, Señor Dios, tu palabra, Padre, la exhortación de ella, Señor. Padre bendito, porque ciertamente tu palabra siempre es verdad. Señor, permite, Dios, que esto esté entre nosotros, Señor Jesús, que nos exhortemos, Padre, el uno al otro, Señor. Oh Dios, Padre, para que, como dijo el apóstol Pablo, que el pecado nos enseñoree de nuestras vidas, Señor Jesús. Bendice a tu pueblo en esta mañana, que estas palabras, Señor, que han sido habladas, Padre, sean de beneficio para tu pueblo. Gracias, mi Dios, en el nombre de Jesucristo. Amén. Tome su asiento.